Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Buenos días, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Dios me los siga iluminando cada día más. Bueno, Moni, Dios te bendiga. Buenos días, que Dios los bendiga, que el Señor los guarde siempre. Amén, 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 amén. Entonces vamos a empezar este precioso día del Señor y vamos a sumergirnos en la presencia de nuestro Padre Dios y vamos a entrar en ese lugar santísimo ante la presencia de mi Padre, invocando a la Santísima Trinidad. O sea que cuando invoquemos a la Santísima Trinidad, recuerda que este momento se vuelve sagrado, se vuelve santo y entramos a ese reino de los cielos hermoso al cual tú y yo pertenecemos. Esto hazlo con mucha devoción, hazlo creyendo. Recuerda que desde el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, todo se trasciende a un plano espiritual y nosotros somos espirituales. Entramos en este momento a ese plano, a esa dimensión hermosa del reino de los cielos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Estamos en tu presencia, papá. Estamos ante ti en este momento. Estamos en el reino al cual pertenecemos, al reino de los cielos, estando en este mundo, incomprensible para los sentidos humanos, pero comprensible para nosotros que somos tus hijos, porque estamos procurando con tu ayuda desarrollar esos sentidos espirituales. Ayúdanos a morir a nosotros mismos, nútrenos con tu palabra, aliméntanos con lo que tú das, de ese alimento verdadero, que es tu palabra viva, tu maná caído del cielo, tu Jesús de Nazaret. Haz que a través de tu Señor, de nuestro Señor Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Señor, y con el Espíritu Santo, hoy podamos recibir ese alimento. Venimos temprano a recibir ese alimento. Venimos a nutrirnos contigo, papá. Venimos a nutrirnos de tu preciosa palabra. Está dispuesto nuestra mente, dilo conmigo, a nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma. Todo se dispone para recibirte. Porque hoy quiero nutrirme. Hoy quiero salir a este mundo a dar testimonio con mi comportamiento de que tú eres real, de que tú existes, de que tú eres mi Padre, y a rescatar esas almas hermosas, mis hermanos, para tu reino, para nuestro reino. Ayúdame a morir a mí. Haz que ese viejo hombre, esa vieja naturaleza muera hoy. Yo tomo hoy una decisión de hacer parte del reino de los cielos. Tomo esa decisión hermosa de pertenecer a ti. Gracias, papá, por enseñarme tanto, por darme tantas enseñanzas diarias. Amén, amén, amén y amén. Bueno, Moni. Hoy seguimos con el Evangelio de San Marcos. Vamos con el capítulo 1, versículos 21 al 28. Llegaron a Capernaum y en el día de reposo, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó: ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole: Cállate y deja a este hombre. El espíritu impuro hizo que al hombre le diera un ataque y gritando con gran fuerza salió de él. Todos se asustaron y se preguntaron unos a otros: ¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad, incluso a los espíritus impuros da órdenes y le obedecen.
Y muy pronto se supo que de Jesús en toda Galilea. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero dejarles una tarea. Conozcamos un poco lo que es Israel. ¿Cuántas regiones hay en Israel en la época de mi Señor Jesucristo? ¿Y cuáles eran las ciudades importantes? Interesante, ¿verdad? ¿Cuántas regiones? Una pista de Galilea, una. ¿Sí? Nazaret, ¿de dónde era? ¿Sí? Cafarnaún, ¿qué era? ¿Población o región? Ahí les dejo esa tarea. Moni, alguna vez tú dijiste algo muy lindo que me encantó. Siempre dices cosas muy hermosas, pero ese día me enseñaste algo a través de ti, nuestro Señor. Y es, ¿qué es una sinagoga? ¿Dónde se adora? No. ¿Qué es una sinagoga? Era como el sitio donde iban a Es, estudiar. todavía, claro. Donde iban a estudiar la palabra. Claro, es el sitio donde se estudia la palabra. Es el sitio donde se congregan para estudiar la palabra. Porque el templo es diferente a la sinagoga. Yo siempre consideraba que la sinagoga era el templo de ellos, pero no. Necesariamente donde se estudia la palabra. Qué precioso. Y ahora viene la forma en que mi Jesús predicaba. ¿Cómo predicaba mi Jesús? Con autoridad. Diferente a los doctores de la ley. ¿Sí? Entonces, ¿qué particular? ¿Cómo es nuestra forma de predicar? Nosotros predicamos porque nos enseñaron a tener autoridad, porque nos enseñó en un curso que hicimos de psicología o de coach. Bueno, no sé cómo se dice la palabra, pero a decir, yo tengo eso, hay que saber hablar, hay que mover las manos, hay que mirar a los ojos, hay que tal cosa, hay que la otra. Nos enseñaron técnicas para poder dialogar en grupo. Ayer estábamos viendo un programa, ¿no es cierto, Moni? De algo mental, algo de que hay juegos mentales. Entonces plantean una cantidad de cosas interesantes que es netamente psicología. Eso es, en psicología se habla de programación neurolingüística y son técnicas, pero realmente para estar en la presencia de Dios necesitamos técnicas. En la comunidad tenemos hermanitos tan lindos y hermanitas tan hermosas que oran y oran de una manera tan impresionante que uno queda wow, conmovido, y no son emocionales. Yo tiendo a ser emocional, ¿sí? Y es como mi forma de hablar y así, todo expresivo y ese tipo de cosas. Pero realmente tener la autoridad de Dios es diferente. Mi Jesús no era así todo expresivo como tal vez lo soy yo, en el sentido de que él predicaba muy tranquilo, muy directo. Todos los discursos que aparentemente uno no los entendía, pero la gente los entendía porque el que hace que se entienda es el Espíritu Santo. Y la autoridad la da el Espíritu Santo. O sea, que para tener la autoridad de poder predicar o hablar, o esa unción, es cuando está la presencia del Espíritu Santo allí. Entonces hablaba con una autoridad impresionante. Eso por un lado, ¿no? Ya para darte la palabra. Y lo otro, interesante. En la sinagoga había un hombre con un espíritu inmundo. Ese espíritu inmundo pasaba desapercibido. Ese espíritu inmundo, había un hombre que de una u otra forma habla y le dice al Señor cómo le habló. ¿Cuántas personas pueden estar en nuestras comunidades haciéndose pasar por eruditos, por conocedores de la palabra, y son esos infiltrados que están dentro de nuestras comunidades y están haciendo un daño tremendo? O tal vez nosotros nos estamos dejando influenciar por el mal, algunos de nosotros, y nos ponemos a decir cosas impropias, inadecuadas, porque no tenemos una plena convicción o una plena seguridad con respecto a lo que se dice, y fácilmente viene un viento así y nos dejamos llevar por ese viento. Viene alguien, nos enseña algo inadecuado y fácilmente nos desviamos del camino. Tenemos que tener muchísima prudencia, porque en los últimos tiempos el mal siempre va a tratar de sacarnos del propósito. Ayer hablábamos algo muy hermoso con respecto a esa toma de decisiones que debemos tener. Esa toma de decisiones
cuando uno realmente está sumergido en la presencia de Dios, y el mal no quiere que nosotros tomemos decisiones y fácilmente nos desvía cuando tenemos una mente frágil, una mente que no está centrada en la palabra de Dios. Y Jesús, con toda autoridad, no solamente para predicar, lo expulsa, y no se pone a mirar si alguien dijo, hoy lo expulsó en la sinagoga, sí, sino lo expulsó. Y pues mi Señor Jesús empieza a ser reconocido por la autoridad como predica y por la autoridad para liberar esos demonios. Mira lo importante, Rafa, de eso, porque o sea, desafortunadamente todos vamos a la iglesia y a veces llegamos tan como convencidos de que en la iglesia vamos a encontrar personas en santidad todo el tiempo. La verdad, las personas que vamos a la iglesia, y yo lo sé porque yo también lo hice, cuando yo llegué a la iglesia no era porque era santa, sino porque tenía grandes problemas. Y mientras uno más está en la iglesia, mientras uno más estudia la palabra, mientras uno más como que se mete en el Señor, se da uno cuenta de que todavía hay muchas cosas que hay que seguir trabajando. O sea, una persona que llega a la iglesia y que no crea que tiene que trabajar lo personal, pues yo creo que está bien equivocada. A la iglesia se va uno porque necesita esa ayuda, ese consuelo, esa motivación, ese recapacitar, esa mano de Dios que nos ayude a salir adelante. Eso quiere decir que tenemos una contaminación. Somos conscientes de eso. O sea, se supone deberíamos ser conscientes de eso. Pero también es cierto algo. O sea, hay personas como en todas las áreas de la vida. Hay personas que van con el fin de querer hacer daño. Hay personas que, porque el mal no quiere que nosotros realmente estemos en la presencia del Señor, no quiere que nosotros tomemos nuestra identidad. Y hay personas que llegan allí con esa visión de personas muy letradas, que de pronto tienen esos dones especiales, especialmente el don de la profecía. Hay personas que se sienten tremendamente santas, hablan muy bonito, o sea, son esos lobos vestidos de oveja, llegan a las personas, especialmente el espíritu de Jezabel. Nosotros tenemos también allí un audio sobre ello. O sea, el espíritu de Jezabel toca mucho a estas personas. ¿Por qué razón? Vienen contaminados con este espíritu. ¿Por qué razón? Porque les interesa desviar el camino, entorpecer el camino de las personas que de verdad son esos instrumentos del Señor. Y por ejemplo, uno se puede encontrar en el camino, y nosotros nos hemos encontrado en el camino personas que han venido a nuestra vida con el fin de hacernos profecías, de mostrarnos cosas que nos han querido desviar del propósito. O sea, cuando Rafa empieza con la misión, porque él fue el que recibe ese legado, esa misión. Sí, llamado, sí. ¿Sí? La misión básicamente tiene que ver con orientar hacia el que nosotros somos hijos de Dios, el que nos reidentifiquemos como hijos de Dios, que retomemos nuestro camino y que de verdad volvamos al Padre. Y lo particular es que en el camino se han presentado personas queriendo decir mil cosas, como queriendo enseñarnos otras teorías, otras ideas, que como que nos distraen del propósito principal, que es enseñar que somos los hijos de Dios, los hijos amados de Dios, y que tenemos que volver al Padre, y el camino para volver al Padre es Jesús de Nazaret. Pero hay personas que vienen con como esa profecía, como en esa cuestión así como de santidad, por decirlo así, hasta la cara la ponen así toda ceremoniosa, pero con esa finalidad de desviarnos, ¿sí? O sea, eso no solamente nos pasa a nosotros, eso le pasa a toda la gente. ¿Por qué? Porque es el mal que quiere entorpecer el camino. O sea, eso es común para las personas. ¿Qué necesitamos nosotros realmente hacer? O sea, para que nosotros realmente no nos desviemos, para que nosotros no nos dejemos afectar, porque en la iglesia está
Está hablando Jesús dentro de la sinagoga donde se está enseñando la palabra. ¿Qué es lo que sucede? Vienen esas personas que quieren atacar esa palabra de Dios, que quieren callar la voz del Señor. Y solo si nosotros realmente estamos identificados como verdaderos hijos de Dios, nos vamos a mantener el camino y no nos vamos a desviar. Solo si estamos tomados de la mano del Señor. Y para eso nosotros tenemos que tener constante contacto con Dios. O sea, tenemos que tener esa relación con Dios. De resto no hay posibilidad. De resto, cualquier teoría, venga una persona, habla muy bonito, te plantea cosas muy lógicas, porque el mal utiliza la lógica, y lo único que tú haces, sí, eso sí puede ser cierto. Y entonces tú pones en duda cosas y mira, con una sutileza, pero sutileza, el mal te toma y te desvía. No más con que te desvíes un puntito. Si nosotros estudiábamos simplemente la matemática, la física, cosas así, la geometría, nosotros podemos verlo claramente cuando tú tomas una línea recta, pero ponle como un estorbo, un puntico en esa línea recta, como si fuera un rayo de luz, ese se desvía. Como un avión en el aire. Se desvía, pero una milésima menor, que le haga y se desvía. Y ya se perdió del camino. Así espiritualmente actúa el mal. La gente no se da cuenta. La gente no percibe eso. Y simplemente entra y se desvía. La única forma para uno frenar eso es ese constante contacto con nuestro Padre. Es ese constante contacto con la palabra. Es ese constante ejercicio de oración. Ese constante ejercicio de ayuno. Acordémonos que la misma palabra dice, hay espíritus que solo salen con ayuno y oración. Y nosotros como creyentes que necesitamos fortalecer nuestras raíces y nuestra relación con Dios, tiene que ver con ayunar. Nosotros somos bastante débiles para entrar en ayunos. Y realmente lo que nos ayuda a nosotros a morir a la carne son los ayunos. Los ayunos hacen que yo espiritualmente me fortalezca, que yo muera esta carne, que yo pueda estar en contacto con Dios y que me sean reveladas los asuntos del Padre. Pero yo tengo que morir a la carne y no hay forma de morir a la carne si no hago ayunos. O sea, solo por una buena intención no voy a morir a la carne. Y esta palabra nos está diciendo, debemos estar, o sea, como una iglesia que realmente esté en contacto con Dios, yo tengo que tener como las herramientas para realmente identificar esto. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo oraba constantemente, pasaba noches en vela orando. Es una forma de morir también a la carne, porque a quien no le gusta echarse un sueñito bien rico, y más si estás bien cansado. Fuera de eso, él ayunaba, él no le daba tanta importancia a la comida, sino realmente a la obra del Señor. Él estaba constantemente en ese actuar y en esa conexión con el Padre. Él todo el tiempo estaba en esa conexión con el Padre. Y por eso él podía fácilmente identificar esos espíritus que venían a atacarlo, a querer decirle cosas, a querer que él se callara. Pero él, como tenía esa relación con el Padre, conocía al Padre, él con autoridad hablaba del Padre y no se dejaba desviar del camino. O sea, nosotros muy fácilmente, pero con una facilidad, podemos entrar en idolatrías, podemos entrar en resentimientos, podemos entrar en amarguras, podemos entrar con una facilidad impresionante. Solo que tú tengas un roce con una persona, no, tú perdonaste, pero si tú en tu corazón empiezas a enfriarte, tienes que revisar, y a veces uno no se da cuenta qué fue lo que hizo que te enfriaras. O sea, uno puede ver cuando uno hace el proceso y cuando uno está en la misión, uno se da cuenta cuando espiritualmente están las puertas abiertas, pero también se da cuenta cuando las puertas empiezan a cerrar. Y es cuando en ese momento tenemos que hacer oración, tenemos que hacer ayuno para decir, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué permití
en mi vida? ¿Qué acepté en mi vida que se han cerrado puertas? Yo me acuerdo que, y no sé, yo creo que alguna vez lo comenté, que yo estaba en ese ímpetu del trabajo con el Señor porque venía pero feliz, y estaba yo ese día bastante agotada, había tenido bastante trabajo, y yo dije, Señor, pero dije, Señor, qué rico unas vacaciones, pensé así. Resulta que en los días siguientes empezó a mermar el trabajo, empezó a mermar el trabajo. Y yo, Señor, ¿qué pasó? Yo inmediatamente dije, Señor, ¿qué pasó? Y me puse en oración y dije, Señor, ¿qué sucede? Señor, por favor, dímelo. Cuando, ¡prum!, o sea, por esta insistencia y de pedirle al Señor que me mostrara qué había sucedido, el Señor me mostró ese pensamiento. Y yo, wow, Señor, perdóname. Perdóname, porque una cosa es el cansancio físico y otra cosa es el cansancio espiritual. Y cuando yo dije eso, yo no especifiqué que deseaba un descanso físico, pero no espiritual. Y por eso había mermado. Pedí perdón y me reconcilié con el Señor y volvió el trabajo. Entonces, el Señor sí nos está hablando. Ojo, porque en la iglesia hay personas que vienen con la finalidad para que tus puertas espirituales se cierren. Y desafortunadamente vienes porque son personas que tienen contaminación de espíritus inmundos. Y si yo estoy en contacto con mi Padre, yo tendré autoridad y sabré discernir qué es lo que está pasando con esa persona. Y fíjate que está en la sinagoga, o sea, ¿y por qué si es un lugar santo? ¿Por qué está metido allí? Escuchando la palabra. O sea, si tú tienes en la Biblia el Salmo 91 abierto, pues con eso no expulsas demonios, ¿sí? Es la santidad y la autoridad. Es con la autoridad, no es porque estés en un lugar santo. En el lugar santo allí también se meten, porque están ellos, como conocían la palabra, porque estaban en la palabra, estaban sumergidos y eran adoradores porque conocían la palabra. Pues necesariamente, pues, donde esté la palabra, ellos no van a salir corriendo, salen es donde está la autoridad de Jesús, con su presencia viva. Y fíjate que lo reconocen. ¿Acaso no dicen, tú eres el santo de Dios? Yo te conozco. Eres el santo de Dios. Claro que sí. Entonces hay que tener mucha prudencia con respecto a ese tipo de cosas, que uno fácilmente se desvíe. O sea, hay que tener y sobre todo yo soy muy celoso con respecto al don de profecía. O sea, súper celoso. Es un don que yo no le pido a Dios, pero sé que de una u otra forma también lo da, porque viene dentro del paquetico cuando uno es misionero, ¿sí? Pero yo soy muy prudente, incluso en nuestra comunidad pues procuramos generalmente, y si eso se da, eso sí lo escucho con mucho detenimiento, ¿sí? Para mirar si realmente está ceñido a lo que dice la palabra, porque fácilmente podemos desviar. Entonces hay que ser en ese sentido muy sensibles a esa voz de Dios y estar realmente en esa presencia viva para uno discernir, y para poder discernir tiene que estar bajo la luz de la palabra, conocer la palabra y saber que realmente uno no se desvía. Por ejemplo, nosotros como misioneros es bien particular, como trabajamos en un campo específico de que es la restauración familiar, vienen casos complejos, ¿sí? Casos complejos, donde precisamente no es que estoy separado, y se disolvió el matrimonio, ¿qué hago para solucionar ese problema que tengo? Y uno dice, Dios mío, si el esposo era bien maltratante y se consiguió su amante que es mucho mejor, mejor hombre, la trata de una mejor manera, es cariñoso, ¿será que se puede dar de esa manera? Entonces uno entra como a dudar, ¿sí? Como decir, pero es que está muy bien en este momento. Entonces no, porque no puedo, porque es que la palabra es muy directa frente a eso y no puedo yo, así me duele en el alma, pero tengo que decir la verdad, ¿sí? Con cariño, con misericordia, porque entonces yo soy el que tengo la verdad y tengo que decírsela porque a mí me respetan y es que yo soy de la verdad y a mí no me duele decir las cosas. No, eso es falta de misericordia, eso no es misericordia, eso es orgullo encubierto, eso es soberbia encubierta. Eso no es que porque tengo que decir la verdad y a mí nadie me calla. No, eso es soberbia. Tienes un espíritu de soberbia, una herida tremenda en tu corazón que tienes que sanar. Entonces seamos realmente esas personas de autoridad,
seamos esas personas que Dios nos coloca en nuestra boca las palabras. No tenemos que hacer cursos profundos como de oradores, ¿sí? No tenemos que meternos piedritas en la boca e ir a un río a practicar hablando fuerte. No, la autoridad la da el Espíritu Santo, ¿sí? Eso lo hizo Heródoto creo que llamaba, no sé cómo llamaba el predicador, el que se toma como el papá de la prédica, que es Heródoto, algo así, en la antigua Grecia. Entonces no, incluso hay una película linda, disculpe que les deje tareas tan hermosas, se llama algo de los oradores allí en Estados Unidos. ¡Ay, qué preciosa! ¿Sí? En la época de la segregación, cuando había esas peleas entre las razas, que los negros, que los blancos, que no sé qué. Entonces unos jóvenes empiezan a ser predicadores, y en los colegios, y actualmente todavía se da eso, ¿no? En los colegios y en las universidades se hacen concursos de oradores. Sí, de oratoria, súper bonita. Una película se la recomiendo. Washington, el apellido del director y el productor y el actor. Washington, el apellido Washington. Bueno. Entonces, realmente, la autoridad la da ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Él te coloca palabras. No dudes, que porque tal vez esos psicólogos hablan muy bien, que Mónica ora muy bien, que no te compares, simplemente déjate llevar, porque tal vez una palabrita que tú tengas bajo la autoridad de Dios es suficiente para transformar la vida de una persona, una cosa mínima que tú tengas, porque es el Espíritu Santo y el fuego que sale de tu boca, que sale con tu comportamiento, con tu mirada, con tus acciones, es lo que hace transformar, no eres tú, o sea, porque a veces uno se las cree, ¿no? Sino es la presencia del Espíritu Santo, es la unción que está en ti. Por eso hay que luchar bastante, como bien Mónica nos invita, a esa santidad, buscar esa santidad, estar en la santidad, para poder realmente ser esos verdaderos mensajeros del amor de nuestro Padre Dios. Y especialmente tomar esa identidad de hijos de Dios, porque es que ese es el objetivo real, eso es lo que Dios quiere, que volvamos a Él, que volvamos a ser sus hijos. Él nos creó, Él no acepta perdernos. Por eso es que Él ha hecho tantas cosas para recuperarnos. Por eso entregó a su Hijo único para recuperarnos. Porque Él es nuestro papá. O sea, como papá que Él es, Él quiere que nosotros estemos con Él. O sea, ¿quién más en esta tierra nos ha creado? Nadie. Solo fue Él el que nos creó. Y como papá está buscándonos ansiosamente. Él quiere que nosotros tomemos esa decisión correcta, que de verdad nosotros nos identifiquemos y empecemos a actuar como sus hijos. Todos los nacidos sobre esta tierra somos su creación. Y todos, absolutamente todos, no importa en qué país estés ni qué iglesia estés profesando en este momento, qué religión, pero aún ellos, los que estén distantes del Señor, ellos también fueron creados por Dios. Pero el Señor lo único que quiere es que nosotros volvamos a Él. El asunto es, ¿nosotros qué estamos haciendo? Primero, para nosotros convencernos de que somos sus hijos. Porque necesitamos limpiarnos de toda la mentira, todo el engaño que el maligno ha puesto en nuestra cabeza. A través del conocimiento, a través de teorías, a través de religiones, a través de, mil cosas. Y necesita que nosotros no solamente muramos ese conocimiento, sino que empecemos realmente a actuar como los hijos de Dios. Que nosotros volvamos a tener la autoridad que Él había entregado a Adán y Eva y que por causa del pecado se perdió. Que nosotros realmente volvamos a vivir en la bendición que Adán y Eva tenían, pero que por causa del pecado se perdió. O sea, el pecado es el que nos ha hecho perdernos y nos hemos perdido de la posibilidad de estar con nuestro papá, quien nos creó. Solamente Él sabe para qué fuimos formados. Solamente Él sabe cómo nosotros podemos llegar a Él. Por eso envía un mensajero, para que nosotros podamos volver a Él. De resto, no hay forma, no hay quien. O sea, todo el que ha nacido en la tierra es simplemente de la tierra, y en la santidad, en la convicción de que somos hijos de Dios, en esas personas que han llegado a la santidad,
pueden gozar en este momento de la presencia del Señor. Pero ¿y nosotros qué estamos haciendo para ser esos hijos? ¿Qué estamos haciendo? De verdad, ¿cómo nos convencemos? Tremendo, tremendo, porque el Señor ha usado personas espectaculares, personas que conocieron quiénes eran. Y por eso el Señor los usó para el plan suyo, porque para Dios nada es imposible. Pero el Señor todo eso lo ha hecho para que nosotros tomemos esa conciencia de hijos de Dios y que de verdad pidamos esa santidad para poder estar con nuestro Padre. Que podamos ser esos hijos que obedecemos. Nuestro Señor Jesucristo nació en esta tierra y murió en esta tierra. ¿Y cuál fue la misión? Mostrarnos el camino. ¿Cómo tenemos que volver? A raíz de eso, muchos le han seguido. Muchos han hecho lo que Él ha dicho y pueden gozar de la presencia de nuestro Padre. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a arriesgar realmente a hacer lo que nuestro Señor nos dice para que podamos volver a casa con nuestro papá? El Señor nos ama, nos quiere, nos busca, nos necesita. Realmente está interesado en que nosotros, igual como ese padre del hijo pródigo, está allí esperando desde su gran ventana del cielo a que nosotros volvamos a casa. Y te aseguro que si tú tomas la decisión de volver a casa y de verdad te esfuerzas por estar con Él, el Señor correrá a ti, te abrazará y te acogerá en su gran morada, en su gran palacio celestial, y hará grande fiesta. Entonces el Señor nos está diciendo, no nos dejemos engañar. No nos dejemos engañar. Hasta en la iglesia hay mentiroso, está el mentiroso, hasta en la iglesia. Pero si tú tienes esa relación con el Padre, podremos esquivar esa trampa que el enemigo nos está poniendo para que podamos volver al Padre. Somos hijos de Dios y Rafa y yo hemos recibido una misión, y esa misión es enseñar. Antes que cualquier otra cosa, es enseñar que somos hijos de Dios y que debemos volver al Padre. Eso fue lo que el Señor nos ha encargado. Y yo te aseguro que muchos que están en esta tierra están transmitiendo ese mensaje. Somos hijos de Dios y debemos volver al Padre. Pero hay que hacer un trabajo con nuestra vida, con nuestra familia, porque la idea no es que lleguemos solos, la idea es que lleguemos con la familia. Y no cualquiera, sino los más amados, recuerda eso. Mira, y un minutico más, porque no solamente en las iglesias, Moni, en las casas, ¿sí? Los esposos que andan en el mundo fácilmente te van a desviar, te van a hacer cosas impropias. Lo que esté en contra de naturaleza siempre va a traer su consecuencia. No, como mujer, no te permitas la deshonra, no te la permitas, porque Dios nos hizo perfectos. Si tu esposo te está llevando a hacer cosas impropias dentro de la parte íntima, es una persona que tiene un espíritu de lujuria. Y tú, si estás buscando de Dios, no te pierdas, porque si esa persona es muy creyente, se le debe notar en su comportamiento y te respetaría como mujer. No te está respetando, porque realmente es una persona que está en el mundo. Si él lee la palabra, si él es de ayuno y te lleva a hacer eso, no lo creería que te lo llevas. Hay un espíritu inmundo en esa persona. Escondido en él. Así es, no te lo permitas, porque eso te desvía y te hace sentir incómoda. Te lo digo especialmente a la mujer, te hace sentir incómoda, te hace sentir indigna, porque hay algo en ti que no está siendo adecuado. Cuídate, porque tú eres el hijo y la hija más amada de Papá Dios, y toma decisiones, aprende a tomar decisiones, porque el mal quiere que tú no las tomes. Aléjate del mal, toma la decisión de hacer parte del reino de los cielos. Dios te bendiga y te llene de mucha paz. Dios los bendiga. Buen día.